Bueno, vamos a arrancar con esta actividad, con este conversatorio que dimos a llamar Memorias y Cultura, Horizontes Futuros, y bueno, que pensamos como un espacio de intercambio, de conversación en el marco de este festival, foro, programa, gran proyecto que es el Proyecto Ballena, que este año se organiza en torno a los 40 años de democracia y a un eje fundamental que es el de la imaginación política. Así que, bueno, un poco desde el Centro Cultural Borges pensamos esta mesa para compartir entre distintas experiencias algunas reflexiones o conversaciones en torno a las políticas de memoria y políticas de cultura en el marco de los 40 años de democracia y bueno, en continuidad con algunos diálogos que ya venimos tejiendo desde el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos, en particular con la Dirección de Espacios y Sitios de Memoria, en torno a las formas posibles de articulación entre los equipos de cultura y los espacios de memoria, en principio de capital, pero bueno, con la expectativa, con el horizonte de que eso crezca. Así que, bueno, para hoy pensamos este espacio, nos dimos, digamos, la oportunidad de reunirnos, de charlar a partir de las experiencias concretas que se vienen dando en torno a las políticas de memoria en distintos espacios institucionales. Por eso invitamos a las compañeras que provienen de distintas instituciones. Las voy a presentar brevemente, pero bueno, después cada una de ellas tiene una enorme trayectoria y enormes experiencias que no voy a reseñar acá, pero que seguramente estarán presentes en el diálogo. Está Lorena Batistiol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lola Bertet, directora del Centro Cultural Haroldo Conti, que este año está cumpliendo 15 años de vida y que está emplazado en el espacio para la memoria de Exesma. Clarisa Veiga, directora del área de prensa y difusión o coordinadora, bueno, perdón si me equivoco ahí en el tipo de título, de Abuelas de Plaza de Mayo. Y Paula Sansone, coordinadora de Casa por la Identidad, también de Abuelas de Plaza de Mayo y ubicado en el espacio para la memoria de Exesma. Así que bueno, un poco para hoy pensamos esta dinámica de conversación con la idea no tanto de buscar síntesis o conclusiones o definiciones máximas, sino más bien de abrir preguntas y de compartir, ¿no?, algunas reflexiones, tensiones y cuestiones que van surgiendo en los espacios. Y para abrir, pensamos en 3 preguntas que por ahí terminan siendo menos o se terminan abriendo en más. Pero para abrir, les queríamos preguntar un poco cómo se articulan hoy las estrategias, las prácticas artísticas, culturales en las políticas de los espacios y qué estrategias y qué diálogos se están trabajando, se están imaginando también para el futuro de los espacios. Así que si quieren voy pasando la palabra. Lore, ¿arrancás vos? Ya me miro para que arranque yo. No, pero puedo arrancar. Bien. Ya que empezamos con los espacios. Ahí, mientras vos hablabas, yo estaba pensando que también cada espacio de memoria tiene como su idiosincrasia, ¿no?, que se va conformando a través de lo que el territorio le va aportando como usos y funciones, que es un poco para darle el pie después a lo que va a contar Lola. Porque vos tenés espacios en la ciudad de Buenos Aires donde además gestionamos a través del Ministerio de Cultura la posibilidad de hacer festivales de gran alcance. Y después tenés otros espacios en el interior de una provincia o alejado del centro más de la capital, donde ahí siempre es importante, bueno, como nos pasó hace 2 años en la Brigada de las Flores, que es en el interior de la provincia de Buenos Aires,
que ahí se tomó la decisión de que quien venga a traer su arte sea un artista local, pero también porque los artistas locales en lugares tan chiquitos no tienen tanta posibilidad, incluso hasta que le abonen los honorarios por esa expresión que está haciendo. Así que ahí en ese caso funcionó un poco esta gestión entre el Ministerio de Cultura, la Secretaría, el Espacio de Memoria, que a su vez lo gestionamos junto con Provincia de Buenos Aires y el municipio de Las Flores. O sea, se coordinó toda la tarea así con un fin que tenía que ver con el mes de octubre, o sea, el mes del aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, en ese marco y creo que habíamos, ese año era el de el de Florecen. ¿Flores Identidad? Flores Identidad. El mismo año. Claro, exacto. 2021 es eso, ¿no? Sí. Flores claro. En el Flores Identidad, entonces con esa convocatoria también hicimos este pequeño festivalito en Brigada de las Flores. También eso, para acercar a las chicas. Y el público era netamente jóvenes, que es una parte a la cual nosotros todo el tiempo tratamos de fomentar que se acerquen. Pero bueno, un poco esta combinación del arte en los espacios se puede dar desde la música, desde la escritura, desde el dibujo, desde el telar. Tenemos talleres de telar en algunos de los espacios. Tenemos talleres de arte dramático, de audiovisual. Y creo que tiene que ver con esta demanda, que ya lo mencioné anteriormente, de cosas que están ausentes en ese territorio y se incorporan al espacio de memoria. A su vez, sumar estas actividades a un espacio de memoria hace que la persona vaya con esa excusa y conozca ahí lo que sucedió en su ciudad, lo que sucedió en su territorio, en su pueblo. O sea, que se vaya con un conocimiento incorporado a través de algo que cautivó su atención y que no tenía nada que ver con la memoria. Eso, no sé. ¿Querés seguir vos? Bueno, después voy a contar un poco, porque la verdad que con Lore articulamos muchísimo con los sitios y hay una propuesta que se presentó en marzo de este año en el Conti que fue un logro maravilloso. El Centro Cultural Conti es de una responsabilidad importante, porque es el único centro cultural que está adentro de un centro clandestino. Es uno de los lugares más jóvenes también del predio, hasta arquitectónicamente. Estamos cumpliendo ahora el 31 de mayo 15 años. Lo inauguró Cristina en el 2008. Y el eje principal nuestro, el Conti tiene 16 áreas artísticas, y el eje principal es obviamente siempre memoria, verdad y justicia, pero es un centro cultural que está abierto absolutamente en lo generacional muchísimo, y cada día trabajamos más por eso. Y el año pasado incluimos algo que nos pareció muy importante, que yo se lo propuse a Horacio Pietragala, y le encantó, que es que vengan las infancias, los jardines de infantes por primera vez. Pues siempre venían las primarias y los secundarios. Tenemos muchísimos recorridos todos los días. Trabajamos tanto con las muestras como con obras de teatro o con música también, porque hay algo que es esencial. Esto lo digo también en forma personal. Todo arte es político, siempre. Y tenemos el arte tiene una herramienta que no lo tiene otra parte de una gestión, por ejemplo. Con el arte vos podés interpelar muchísimo más que capaz que con un micrófono leyendo un texto más protocolar. Lo digo desde también como experiencia como actriz también, ¿no? Vos con el arte, una persona que viene al Conti se va siempre reflexionando con una pregunta, con algo, sea porque haya escuchado un músico, por una obra de teatro. Los mismos artistas te dicen, me acuerdo en este momento de Lorena Vega, cuando vinieron a hacer Imprenteros, que es una comedia maravillosa, y me dijo, nunca hice una función así, estoy como atravesada por algo. Y le digo, sí, estás en el Conti, o sea, y ese peso se nota.
Y nosotros trabajamos muchísimo con las generaciones más jóvenes, que es un eje central también de la Secretaría de Derechos Humanos. Y la verdad que nos están pasando cosas maravillosas. Estamos trabajando con la obra Jauría, por ejemplo, para adolescentes. Le comento esto porque tiene que ver también con la amplitud de derechos, más allá de memoria, verdad y justicia, sino de la construcción de la memoria colectiva constante que hay que hacer también con las nuevas generaciones y escuchar también a las nuevas generaciones. Y con Jauría, que es una obra de teatro que trata el caso de España, no sé si recuerdan, de la chica que fue violada por una manada de hombres, si se puede decir. Y es muy loco cuando se viene el debate, porque nosotros invitamos a los actores que después debatan con los chicos, ¿no? Con los pibes. Y hubo un día que yo presencié un debate y uno de los chicos dijo, ¿puede ser que esté bien lo que esté pensando? Entonces el actor le preguntó, ¿qué estás pensando? ¿Lo que le pasó a ella le pudo haber pasado a alguna mujer acá adentro? Y vos ahí decís, en este instante se está concretando un momento de memoria, verdad, justicia, de reflexión, de interpelación absoluta en ese pibe de 15 años que está viendo esto, en este lugar, y está siendo consciente de dónde está también, y está relacionando lo que está viendo en un escenario con dónde está sentado, y con la historia también. Porque están a las nuevas generaciones, que siempre lo hablamos y siempre lo comenta Horacio cuando está con los chicos en el sitio, que le preguntan, ¿y había celular en esta época? O sea, las nuevas generaciones hay que contarles todo de cero. Nosotros el año pasado hicimos, a los 20 años del 2001, tuve una muestra que se llamó 1920, y venían los colegios y las trabajadoras de educación que hacen los recorridos, les preguntaban, ¿ustedes saben qué pasó en el 2001? Y tenías la cara de un pibe que decía no, y al lado le dice, sí, ¿tu papá vos no te contó que salieron todos con las cacerolas? Pero hasta ahí era la información que tenía el chico. Y tenés que volver para atrás, hablándole hasta de la economía del país, que venía de la dictadura, que explotó en ese momento. Entonces los pibes se van pensando para trabajar también con los docentes, y eso es un grano de arena muy importante que nosotros damos de derechos humanos. Y un ejemplo para mí grandioso que hemos logrado este año, que en realidad era la primera muestra que queríamos armar apenas asumimos y después vino la pandemia, fue articular absolutamente todas las direcciones de todo el predio para hacer una muestra que se llama Uso y Función, que todavía está y los invitamos a todos a visitarla, donde, por ejemplo, Lore trabajó con todas las conservadoras de los sitios, está el Museo Sitio también, el Archivo Nacional de la Memoria, el Ente Público, el EAF, y son todos objetos que sacamos del predio y cada uno tiene su historia. Y buscando también objetos, junto con el ente, la secretaría y todas las instituciones que ya nombré, encontramos una reja que nos pusimos a investigar, yo no, la gente de artes visuales, no, obvio, después me lo contó, que estaba tirada, el predio es muy grande, son 17 hectáreas, y la historia de esa reja venía de Alemania, y nadie lo sabía. Empezaron a investigar y bueno, esa reja es una reja con una baldosa, es parte de la muestra, y también está la garita donde estaban también los milicos, vamos a decirlo así, observando todo. Están las sillas que usaban, entonces vos entrás en ese mundo y en esa época. Los pupitres, exactamente. Todo esto intervenido en conjunto con artistas. Cada artista intervino cada objeto sin modificarlo, obviamente, algunos con un texto poético. Y es impresionante lo que pasa, porque nosotros lo que hacemos ahora también para que la muestra siga viva y que no solamente la gente entre al Conti, dé la vuelta, lea el cartelito, sino que hay que ir viendo qué uno inventa y qué articula también para llamar a la gente a visitar. Hacemos muchas activaciones dentro de las muestras, como espectáculos con artistas específicos, que se habla antes, se les cuenta la historia del predio, se les cuenta cómo nació esta muestra, y a partir de eso se hacen performance, que es lo que más común se dice ahora, ¿no? Y la verdad que están sucediendo cosas maravillosas en ese lugar, y la muestra es muy profunda, es muy linda. Quedó, después Lore contará cómo trabajaron las conservadoras también, pero nosotros estamos como, el Conti está en un momento
de mucho trabajo también de apertura en los derechos. También con las primarias trabajamos con la obra Alicia Confusión, que trata más el tema de la diversidad y la ESI, con primarias. Y también estamos muy, muy comprometidos con lo que es diversidad y colaborando también con el Archivo Nacional de la Memoria para que esté el archivo trans también de la memoria, de los testimonios de las compañeras que vivieron la etapa de la dictadura militar. Y nada, ahora estamos ya en junio inaugurando, saliendo, porque nos cuesta mucho también federalizarnos, no es fácil. Agradecemos muchísimo y aprovecho acá también al Ministerio de Cultura que nos da siempre una mano con todo eso. Pero los trabajadores del Conti siempre tienen la idea, y está buenísimo, de cómo el Conti puede estar presente afuera, ¿no? Más allá de que vengan la gente a ver todo. Y el área de diversidad se le ocurrió algo maravilloso que lo estamos inaugurando, creo, ahora el 24 de junio, que es armar el primer monumento trans en Latinoamérica, en homenaje a Luana Berkins, por su lucha, y en homenaje a ella, nombrándola a ella, obviamente, nombro a todas las compañeras y a todo el colectivo trans, haciendo un antimonumento, no solamente el busto. Va a ser como una plaza donde todo el mundo puede ir a sentarse, va a haber un QR con la historia de Luana, todo, y pudimos articular con el Instituto de Cultura de Provincia de Buenos Aires también, y está llevándolo a cabo el municipio de Avellaneda de una manera maravillosa. Y son esas pequeñas cosas que tienen que ver con las políticas públicas y con el Estado presente también. Y lo digo porque me enorgullece mucho, porque estoy hablando de un centro cultural muy importante, pero a veces cuesta gestionar para el afuera, nos cuesta muchísimo. Piensen que es un centro cultural que depende de un Ministerio de Justicia, que ahí es algo que no cierra mucho. Por eso agradezco mucho siempre, de verdad Tristán siempre estuvo ahí presente con nosotros, colaborando, pero estas cosas, ¿no? De las diversidades, de las nuevas generaciones. Después estamos trabajando con unas clínicas, por ejemplo, de literatura, pensando todo el tiempo en cómo nos metemos con el tema de las redes sociales para atrapar a los pibes a que vengan a hacer una clínica acá. Nada, lanzamos una convocatoria de videopoesía y videoarte, y se inscribieron un montón de pibes de 16 a 23 años que están viniendo los sábados. Y está maravilloso porque la producción es ahí adentro del predio, y lo que hacemos todo el tiempo también es que tanto los docentes como los chicos que se anotan, uno de los días, la actividad es la visita al museo sitio, para que realmente tengan conciencia del docente de dónde está dando la clase, porque al Conti se entra directo. Vos entras por Libertador al Conti y entras directo al espectáculo. Y capaz que si no haces la recorrida hay mucha gente que después te dice, no, pero en el predio no estuve. Y sí, pasa mucho eso también. O de repente, nada, yo sé que Abuelas está atrás nuestro, pero la gente capaz que no da la vuelta. Y hay que hacer un trabajo como de concientización todo el tiempo con eso, para que realmente sepan todos los lugares que funcionan en el predio. Por eso nosotros, tarea principal es, uno de los días de las clases es la visita al museo sitio, porque a partir de ahí, aparte, el proyecto que está creando esa persona se ve totalmente transformado, atravesado, interpelado emocionalmente en sus ideas, y cambia absolutamente todo después. Bueno, me parece que me fui de mambo y sí, soy larguera, soy actriz, chicos, perdónenme. Tercera vez que lo dice. Tercera vez que lo dice. Está reafirmando su identidad. Bueno, cuando Guada, bueno, hola a todos y todas y todes. Cuando Guada decía el nombre de este encuentro, yo pensaba, ¿no? La imaginación, las abuelas son como el estandarte de la imaginación política y de hacer posible lo imposible, y de eso, de inventar nuevas formas para hacer algo que parecía que era, digamos, imposible, que era encontrar a los nietos y nietas, que bueno, ya son 132, pero faltan todavía alrededor de 300 y 300. Así que, bueno, eso como primera reflexión, y después, nada, hoy haciendo como un repaso un poco de
de esto, ¿no? De las estrategias que abuela se ha dado para poder contar lo que le estaba pasando, lo que les estaba pasando. Bueno, abuela siempre ha utilizado como herramienta la comunicación y la cultura para llegar a otros públicos, para convocar a la sociedad, para incidir en la opinión pública, para intervenir en el sentido común, para contar lo que les estaba pasando. Y bueno, podemos hacer un repaso general enorme. Bueno, acá son todas compañeras que son de abuelas. Lola está en Teatro por la Identidad. Bueno, Lore busca un hermano, así que... y Pau, bueno, aquí en la Casa por la Identidad. Pero pensaba que las abuelas, bueno, fueron generando estrategias con mucha imaginación y sobre todo a partir de, digamos, finales de los 90, principios de los 2000, cuando empezaron a convocar a los jóvenes que podían ser partícipes de su propia búsqueda, la cultura se constituyó en una herramienta súper poderosa, que bueno, ahí, como les decía, nació Teatro por la Identidad, Música por la Identidad, concursos de arte por la identidad en los que se incluía, no sé, cine por la identidad, danza por la identidad, fotografía por la identidad, poesía por la identidad, escritura, bueno, todas esas herramientas que, como bien decía Lola, generaban una interpelación o generan una interpelación diferente a lo que es la información, porque por un lado está justamente la comunicación, que va más de la mano de eso, de informar, explicar qué es lo que está pasando, hubo terrorismo de Estado, se robaron alrededor de 500 bebés, todavía los estamos buscando, digamos, toda esa información que a veces no llega, nos interpela porque cuesta generar marcos de escucha, y esos marcos de escucha, esas batallas culturales justamente muchas veces son apoyadas por la cultura. Entonces la cultura siempre es una herramienta fundamental y bueno, desde abuelas se ha utilizado mucho, se sigue utilizando. Hoy existe, bueno, en esa época se constituyó, podemos decir, una marca o una identidad que es por la identidad, digamos. Hoy ya existe hasta cocina por la identidad, hemos hecho moda por la identidad, bueno, acá todos ya conocen. Y bueno, siempre desde... no solo, digamos, desde la convocatoria y la articulación con otros actores, que eso también, como acá contaban las compañeras, la articulación con otros actores siempre ha sido central en las estrategias de abuelas, no solo para hacer posible cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, la posibilidad material de construir actividades, bueno, articular con, obviamente, cuando tenemos periodos de gobiernos amigos populares, que articulamos sobre todo con, bueno, el año pasado con la Secretaría de Cultura hicimos un montón de actividades por los 45 años del aniversario de Abuelas, pero no solo por eso, digamos, es importante la articulación con otros actores porque eso permite construir lazos verdaderos, digamos, construir comunidad, generar conciencia en el sentido que decía Lola también. No es lo mismo vos pedirle a alguien que, bueno, que postee algo, que pedirle que participe activamente de una acción. Y ahí vinculo con algunas de las acciones más vinculadas a las tecnologías, ¿no? Porque hoy estamos en la sociedad, ¿no? de los datos, los algoritmos y las plataformas, y bueno, la sociedad está tramada por la técnica, y ahí también abuelas, siempre que está escuchando los contextos y lo que sucede alrededor, digamos, llegó un momento en el que abrió sus plataformas. Entonces, esas plataformas también son pensadas no de manera instrumental, bueno, subo esto, hago lo otro, digamos, sino pensando también en generar espacios, comunidad y participación, entender la comunicación, la cultura como espacios de construcción, de comunidad, de participación. Entonces, bueno, traigo, quizás algunos conocen lo que es el concurso Twitter Relatos por la Identidad, que es un clásico ya de bastantes años, que por ahí, exactamente, ese es un ejemplo donde nosotros logramos combinar la técnica, la tecnología, la cultura, la participación y la comunicación. Entonces, por ejemplo,
el concurso de Twitter Relatos por la Identidad consiste en que durante un día, ahora hace un tiempo que no lo hacemos, pero durante un día en Twitter se convoca a usuarios de Twitter a hacer un microcuento con los caracteres que entran en Twitter. Hoy 280, cuando arrancamos con el concurso eran 140. Y bueno, la gente escribe un microcuento con un hashtag, que algún año fue abuelas, otro identidad, otro derechos, bueno, fue variando en cada edición. Y ese concurso, digamos, tiene un jurado, siempre abuelas, bueno, ya por su valor simbólico, por lo general acceden a colaborar personalidades de la cultura. Y bueno, el jurado suele ser, digamos, algún escritor, escritora, gente, digamos, personalidades de la cultura de los medios, que también nos ayudan a difundir este concurso. Entonces ahí se genera otro espacio, ¿no? Tenemos, por un lado, el concurso, que son 24 horas hablando de abuelas en las redes sociales. Por otro lado, tenemos el vínculo, el lazo que construimos con ese jurado, que son personas ajenas a la institución, pero que van a tener la tarea de leer todo eso, de conversar con las abuelas, con los equipos de abuelas, hablar sobre qué es lo importante para la institución que aparezca en esos textos. Bueno, hay un espacio de diálogo que entendemos que en esa participación se genera una transformación. No es lo mismo decirle, bueno, te ponemos de jurado y qué sé yo, decinos estos tres y te parece que está bien. No, verdaderamente esa gente participa, lee y digamos, se compromete con esa tarea. Y en ese compromiso y participación se construye esta relación que hace que luego también puedan ser partícipes o portavoces de la lucha de abuelas, ¿no? Que si, no sé, Claudia Piñeiro, que hoy, bueno, es muy conocida y es una escritora bestseller, pero que participó de las primeras ediciones, gracias. Nada, seguramente, bueno, Claudia es una persona muy, muy informada y muy comprometida, pero ahora se me ocurre ella, pero quizás otros que no estaban tan cercanos a la lucha de abuelas, probablemente en un encuentro, no sé, en una discusión, una cena familiar, digo, que se hable de abuelas, que digan es mentira, esos pibes, qué sé yo, quizás tenemos la seguridad o tenemos la posibilidad de que esa persona que participó, que estuvo cercana al trabajo de abuelas, pueda decir, no, che, es verdad, son familias que buscan a sus seres queridos, ocurrió un terrorismo de Estado, esto, pues, digo, y eso es un modo también de construir cultura, memoria, comunicación y demás. Bueno, y después los ganadores, que son 15, tienen la posibilidad de que sus textos los ilustren grandes dibujantes argentinos. Y bueno, ahí también está este mismo trabajo con los ilustradores, que ponen su trabajo, lo donan, y después se genera otro hecho artístico comunicacional, que es la muestra material, que se inaugura en un espacio donde se invita a los escritores, se invita a los ganadores, se invita a los ilustradores, se les entregan libros, se les entregan los certificados, y bueno, y esa muestra después se transforma en una muestra itinerante que recorre diferentes lugares. Bueno, nada, voy a ir cortando, pero esa edición que hicimos ya 7, que también vamos articulando, pensando en esto, ¿no? de la imaginación política, de la articulación con otros actores, de cómo tejer lazos, ampliar fronteras, generar horizontes, posibilidades y todo lo que nos gustaría que ocurra. También en esas distintas ediciones nosotros fuimos buscando distintos actores para articular, para que financien, no solo la impresión, qué sé yo, un año lo hicimos con Aeropuertos 2000. Entonces ellos nos imprimieron la muestra, pero no era solo eso. Imprimimos la muestra, la inauguramos en el aeropuerto Jorge Newbery y después los comprometimos, que lo hicieron. Yo la verdad que dudaba, pero lo hicieron. La fueron itinerando por los distintos aeropuertos de la República Argentina. Entonces, bueno, nada, algunas de las acciones que
que vamos haciendo con la enseñanza y la luz que nos ponen las abuelas. Como un ejemplo. Bueno, no, esto creo que ya fue bastante extenso el ejemplo, pero bueno, se me pueden ocurrir muchos más, pero le paso la palabra a Pau para que hable de la Casa por la Identidad y después seguimos charlando. Hola a todos y todas, gracias por venir. Bueno, contarles un poquito para los que no conocen, tanto la Casa por la Identidad como el Centro Cultural Haroldo Conti están en el espacio Memoria, ex-ESMA, que fue un campo de concentración durante la última dictadura cívico-militar, en medio de la ciudad, emplazada en uno de los barrios más acaudalados de la ciudad. No es un detalle menor, no es algo que debemos olvidar, ¿no? Un campo de concentración en medio de la ciudad. Y digamos, todas las instituciones que estamos dentro del predio, que somos muchas, digo, hay instituciones del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos, el CONTI, el Museo Sitio de Memoria, estamos los organismos de derechos humanos que tenemos edificios dentro del predio, uno de ellos es la Casa por la Identidad. Parte de nuestras articulaciones las pensamos con las y los vecinos del barrio, digo que es un público al que tratamos de llegar, al que tratamos que tengan una pertenencia con el lugar. Digo, a veces no es fácil, pero se ha construido un vínculo despacito, pero digamos fructífero y duradero, y eso hace que el barrio y que haya una pertenencia, digamos, y que forma parte también de cuestiones que tienen que ver con la identidad. A veces nos pasa que en distintas actividades, bueno, viene gente que nunca ha venido al predio, entra y se entera y pregunta, y bueno, y todo eso va generando distintas acciones, ¿no? Y te va enfrentando a cómo ir contándole a los nuevos públicos o a públicos diferentes dónde está y qué sucedió. En el caso de Casa por la Identidad, la casa narra la lucha de abuelas y la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan por encontrar, y también habla de lo que es el derecho a la identidad. Y en esa búsqueda y en ese narrar hacemos mucho hincapié en las visitas guiadas orientadas especialmente para las escuelas primarias, secundarias, para todos los niveles. Cuando la casa se pensó, hace más de 12, 13 años, se pensó, por decirlo de alguna manera, de una forma analógica. Es una casa a la que vos entrás y a través de las distintas salas recorres la historia de abuelas, pero lo tenés que hacer leyendo, lo cual eso lleva tiempo. Y hay público que está acostumbrado a detenerse, a leer, y hay otro público más chico que no está acostumbrado a tener el tiempo de quedarse parado, leer e informarse. Entonces, bueno, la dinámica de la casa implica las visitas guiadas, implica una convocatoria, y a lo largo de estos años nos encontramos como tenemos que ir cambiando las herramientas de comunicación, porque nos vamos encontrando con niñas y niños que están atravesados por la tecnología, que nacieron con la tecnología, y por otro lado, donde cronológicamente están lejísimos de la dictadura. Como bien dijo Lola, están lejos del 2001, la dictadura es algo que pasó en otro siglo. Como esto que dice Lola, a nosotros nos ha pasado que muchos chicos preguntan, ¿pero cómo? ¿Había aviones en esa época? ¿Había teléfonos? Y uno se los queda mirando porque primero que no soy tan grande, amiguita o amiguito, y después por otro lado decís, ¿qué distancia sienten los chicos, no? O sea, 40 o 70 años es lo mismo para ellos. Entonces son desafíos muy grandes. Y todas esas son preguntas a las que nos tenemos todo el tiempo, ¿no? Para ver cómo acercar y cómo hacer que el arte sea una herramienta. En el caso de abuelas tenemos la suerte de que están las y los nietos, los hermanos que dan testimonio, y bueno, y eso también es una herramienta que genera cercanía, ¿no? Cuando vos contás tu historia y tenés enfrente un grupo de personas que aunque esté muy lejana en tiempo, digamos, hay un acercamiento, pero cómo hacer, cómo dar ese salto cuando no está el testimoniante o cuando no están las herramientas tecnológicas. Bueno, son todos desafíos que nos estamos planteando y que de alguna manera iremos sorteando. No me quiero extender más, perdón. Bueno, gracias.
Gracias, chicas. La verdad que es súper interesante escucharlas en conjunto y ver cómo se van tejiendo estas estrategias para cortar esas distancias y para integrar, ¿no?, los intereses, los lenguajes, las tecnologías, las distintas generaciones a esta gran imaginación que ya hace más de 40 años inauguraron las abuelas, las madres, el movimiento de derechos humanos, y que hoy toman forma de políticas, ¿no?, ya de estrategias, de institución. Así que la verdad que me parece que hay un montón de cosas para reflexionar. Voy a colocar una última pregunta, porque veo que cada pregunta abrimos muchas cosas, así que no voy a hacer 3, voy a hacer 2. Igual mejor, mucho mejor, así no cortamos el diálogo, pero hay una cuestión bien particular del contexto actual, de los últimos años, que tiene que ver con la emergencia de algunos discursos y prácticas de negacionistas. Y ¿cómo impacta esto en las políticas que venían contando, ¿no?, en las interacciones o interpelaciones que se proponen desde cada uno de los espacios? ¿Qué estrategias también imaginamos a futuro para esos contextos que son bien regresivos y que hay que enfrentar y que hay que ponerles mucha imaginación política, ¿no?, para llevarlos adelante? Así que, si quieren, hacemos la ronda del mismo orden. Hacemos la ronda. Perdón, me voy a poner cómoda. Prepárense. Como en casa. No, ahí yo venía pensando, después de escuchar a las compañeras, un poco también esto de qué pautas se tiran desde los espacios de memoria, y digo, se tiran es como se lanzan como política pública para atraer la atención de las chicas y los chicos. Y nosotros en realidad tomamos en el 2020 un proyecto que ya los trabajadores y las trabajadoras venían desarrollando en el año 2019 a espaldas de la conducción, o sea, a espalda de la dirección de sitios, porque se lo presentaron y netamente les dijeron que no. Entonces los trabajadores y trabajadoras siguieron trabajando este proyecto junto con los gremios docentes. Y es esto, nosotros hoy ya tenemos un librito, estamos lanzando el tercero para hacer la colección completa, pero tenía que ver con poder preguntarles a alumnos y alumnas de séptimo grado, acá en Ciudad de Buenos Aires, qué conocían de los espacios de memoria. Y como eso no encontrás en todas las escuelas esa información, porque no lo visitaron o porque... Entonces les despertó el interés justamente para poder ir a visitar los espacios de memoria que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son 6, o sea, incluido el Parque de la Memoria, ¿no? Atlético, Ceballos, Orletti, Olimpo, ESMA y Parque de la Memoria. Y a partir de ahí hacer una producción escrita, un cuento, donde ellos puedan plasmar la experiencia o lo que quisieran sumar. Nosotros llegamos a la gestión, pandemia, lo que sucedió en el 2020 fue la presentación de la primera edición de manera virtual, con músicas y músicos. Y un poco de la experiencia que Clary contó, que acá en este mundo, yo siempre digo, nadie inventó nada en el mundo de los derechos humanos, todos nos vamos copiando y obviamente que yo, siendo una persona que fue educada por Abuelas de Plaza de Mayo durante 20 años, todas esas experiencias de las que fui parte en Abuelas, hoy las replico en la dirección, y a la misma tarea que los equipos de trabajo venían llevando adelante, le incorporamos también la ilustración. O sea, el niño o niña es convocado a escribir un cuento y el ilustrador o ilustradora convocado a ilustrar ese cuento.
así funcionó en esta edición, que la presentamos el año pasado en Tecnópolis también. Yo van a decir que me cuelgo de la teta de las abuelas, y es real. En el marco de los 45 años de Abuelas que hizo el festival en Tecnópolis, nosotros hicimos la presentación del librito y trajimos a 2 protagonistas, a 2 escritores, uno de Mar del Plata y la otra de acá de Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, pudimos escuchar ahí qué les había pasado a ellos también, ¿no? A sentirse importantes porque estaban en un libro. O sea, son autores de un cuento que está hoy en día en un libro que imprimió el Estado Nacional. Entonces, creo que esos son como el resultado de que esta política pública de memoria, verdad, justicia, el espacio de memoria abierto durante más de 20 años, tenemos experiencias, sí, de más de 23 años en el país, va dejando un rastro en distintas generaciones que hace que hoy puedan tener ellos una pertenencia también y entender que por más que ahí se esté contando una historia vieja, una historia lejana, como ya las compañeras me comentaron, también hoy pueden ser protagonistas de esa historia vieja. Pero a su vez, frente a los desafíos que se nos presentan con la tecnología, con el traspaso generacional y con la diferencia de años que tienen hoy quienes están en las aulas y que no, seguramente hasta ni siquiera sus padres nacieron en el marco de la dictadura, ya son todos hijos de la democracia. Sí estamos llevando adelante con ustedes desde el Ministerio de Cultura y también con ANDIS, con la Agencia Nacional de Discapacidad y también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta cuestión de tanto renovar tecnológicamente a los espacios, incorporándole, no sé, tablets, formas de dar la charla de manera adecuada y que no termine forzando la voz también de los trabajadores y las trabajadoras, porque son siempre las mismas personas quienes hacen las visitas guiadas, pensando que decimos que somos todos inclusivos, pero sin embargo los espacios no están preparados para recibir a personas con ciertas dificultades. Entonces, que alguien que no puede ver, una persona ciega, una persona sorda, una persona muda, sí pueda llevar adelante, o una persona que no puede subir escaleras, porque obviamente el espacio de memoria en general se le pueden hacer adaptaciones edilicias, pero en realidad nosotros tenemos que preservar el lugar tal cual se recibió. Por ende, hay situaciones donde nos encontramos, como en Virrey Ceballos, es una construcción de 3-4 pisos, donde no pueden acceder a todos los últimos pisos. Bueno, trabajar también con instituciones que se ocupan de asesorarnos y también con universidades, como en Virrey Ceballos, con las facultades sociales, se armó una experiencia de una visita relatada y que ellos se quedan en la planta baja y alguien va haciendo como una especie de vivo, mientras abajo se ve en la pantalla cada uno de los recintos que tiene el espacio de memoria. Bueno, todas esas cosas son, tenemos la teoría, ahora nos falta la práctica y ahí tenemos, sí, y agradecemos muchísimo la ayuda de otros ministerios para poder llevar adelante precisamente esas incorporaciones y tener lo más adaptados posibles los espacios de memoria. Bueno, eso. Con el Conti también. Sí, yo te doy algunas cosas, ahora me hice acordar, gracias a Dios. No, cuando vos, Guada, hablabas de los discursos de odio y del negacionismo, yo creo que se enfrentan con gestión todos los días. Y me acordaba del primer seminario, el Conti también es una sede de muchas actividades dentro de la Secretaría que no hay lugar para hacer.
y el Conti tiene ese hermoso teatro que podemos realizar un montón de cosas. Y me acordaba del seminario del Laufer, que generó la Secretaría de Derechos Humanos, donde vino Rafael Correa. Y después, este año hicimos dentro del Foro Mundial de Derechos Humanos el seminario del negacionismo. Y el año pasado, el Conti tiene, que ahí cuando yo entré en la gestión, dije, esto se mantiene, porque hace 15 años que tiene el seminario político del área de estudios y memoria, y este año vamos a hacer el seminario sobre los 40 años de democracia también, y el año pasado fue el seminario sobre memoria, que vino también Linera, y cuando ves un teatro de 250 personas lleno es porque estás haciendo las cosas bien, invitas a estas semejantes luchadores y funcionarios, ¿no? Correa, presidente, y desde ese lugar, bueno, la Secretaría terminó sacando los libros también del Laufer y del negacionismo, que se reparten en todo el país. O sea, cada uno que viaja lleva siempre los libritos. Y me parece que esas son cosas que quedan y que tiene que ver con la gestión pura de decir, bueno, ustedes vienen con el discurso del odio, nosotros hacemos esto. Más que nada con la parte de derechos humanos que fue en el gobierno neoliberal anterior del macrismo, fue tan atacado ese predio y tan atacados los derechos humanos constantemente. Ver a las viejas sentar con felicidad ahora al predio es otra vez emocionante, porque yo recuerdo haber ido hasta con Tati o con Estela a conferencia de prensa, acompañada a los trabajadores que tanto resistieron también esos 4 años defendiendo el espacio. Y cuando hablábamos también de las nuevas generaciones, y lo quiero combinar con esto de los discursos de odio, más allá de que uno tiene que estar constantemente pensando en las tecnologías y todo eso, el otro día yo lo hablaba con mi equipo de prensa del Conti, que lo más interesante es la articulación de las generaciones. Porque ver a los pibes, que nos pasó en Tecnópolis para la Noche de los Lápices, ver a los pibes, que eran 400, una actividad que armamos en Tecnópolis, escuchando a Vera Jara, el silencio, y hay que armar silencio en Tecnópolis, porque es un predio enorme y es todo el tiempo gente caminando, y hay que darle mucha importancia a eso, porque cuando las abuelas o las madres empiezan a hablar, los pibes se interesan por esa historia. No hay que subestimar a los chicos tampoco. Porque uno a veces dice, bueno, hay que atraer a los jóvenes, traemos Fritz, ¿cómo se llama? Fritz Light. Sí. Eso, gracias. Y nosotros somos testigos que las madres o las abuelas hablan a los pibes y los pibes se quedan y esas emociones se van a sus casas desde otro lugar. Y de verdad me acuerdo del día de Tecnópolis, que creo que había 400, 500 pibes que quedaron todos durante 2 horas, porque Vera le dio, 2 horas, ¿no? Sí, porque encima son maravillosas, porque empiezan a hablar y no paran. Tiene ese discurso ayornado. Sí. Está actualizada en la forma en la que le habla a los chicos. Y eso es, no hay que olvidarse de eso, de cruzar realmente todas las generaciones, porque me parece que tiene que ver con seguir manteniendo la identidad y seguir construyendo memoria colectiva. Teatro por la Identidad lleva 22 años ya. Bueno, es uno de los mejores ejemplos que tenemos en ese sentido. Empezó con A propósito de la duda, dirigida por Daniel Fanego, me acuerdo, y no paró, y llegó y traspasó las fronteras, llegó a España, o sea, es Francia, sí, totalmente. Entonces me parece que desde ese lugar es importante dar ese mensaje, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un momento donde quieren debilitar constantemente la democracia, y ese mensaje hay que darlo claro también y ser muy conscientes de que hay que hablarle a todas las generaciones. Es un momento donde los medios de comunicación también son un poder demasiado importante. Tenemos un gran ejemplo que es septiembre del año pasado. Yo creo que todo esto empezó, me voy a meter un poquito en política, voy a salir del Conti. Todo esto empezó, el experimento de discurso de odio, de negacionismo, de Laufer, en nuestro país creo que empezó con el laboratorio de Jujuy, metiendo la presa a Milagro Sala y a todos los compañeros y compañeras de la Tupac. Y creo que cruzó un límite en septiembre del año pasado con el intento
de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y seguimos esperando que la Corte Suprema haga algo, que lo que hace es a favor de los negacionistas y los que relatan el discurso de odio y los que quieren debilitar la democracia. Creo que la Corte Suprema es parte de eso. Y me parece que esto hay que transmitírselo con mucha claridad a las nuevas generaciones. Creo que las generaciones más maduras podrán tener una postura o no, que llega un punto que ahí ya uno se arma la grieta, y sí, se va a armar la grieta en un punto. Pero las nuevas generaciones creo que lo tienen que entender muy bien, porque la gente que está diciendo ahora los discursos de odio, los negacionistas, son gente que estuvieron en la dictadura cívico-militar también, o son hijos también. Hay una cadena que se viene repitiendo. Tenemos en este momento que creo que es una de las peores referentes que podemos tener en la política, como Patricia Bullrich, que fue parte de la dictadura militar supuestamente de Montoneros, ¿no? Sí, militante. Exactamente. Entonces creo que hay que tener mucha conciencia de explicar esto también. Y la cultura lo puede hacer. Hay muchas obras de teatro que hablan de esto. O sea, el otro día fue Horacio Roca con la obra de teatro Tibio, que también habla de estos temas. Los músicos también hablan entre canciones y canciones de estos temas. O sea, la cultura está presente para eso también. Y como decía Clary, el apoyo de la cultura es como la base hasta del movimiento del pueblo. La cultura siempre resistió también y estuvo en los peores momentos. Yo vengo también del sindicato de actores y actrices y tenemos 28 compañeros detenidos, desaparecidos. Y hay muchos artistas en las listas negras en la dictadura cívico-militar también. Por eso me pareció, abrir un poco también el panorama y correrme un poco de la cultura y centrarnos también en algo político, porque estamos viviendo un momento en donde hay que estar en la calle constantemente, con la gente, en el territorio, y desde cada lugar de cada uno que ocupa también, tener presente el día a día que estamos viviendo, ¿no? Para poder también formar a las nuevas generaciones con la verdad, con la memoria y la justicia que es la verdadera historia que pasó en nuestro país. Quería meterme un poquito desde ese lugar. Gracias. Bien, bueno. No, sobre el negacionismo iba a hablar. No, retomo un poco lo que decía Lola al negacionismo. Creo que una de las principales armas con las que se le puede ganar es con la educación y la transmisión, digamos. Las abuelas, las madres, bueno, el movimiento de derechos humanos siempre han hablado de esto, de que hay que contar para que esto no se repita. Entonces, eso, digamos, es como el ABC desde el que debemos arrancar, pero, la sociedad argentina ha construido muchísimo, empujada por los organismos de derechos humanos y luego con la consolidación de las políticas de memoria, verdad y justicia, se hizo posible un pacto, un consenso social que verdaderamente, es ejemplo, y gran parte, yo creo, y esto es una opinión personal, creo verdaderamente que gran parte de la sociedad argentina, cree en el nunca más. Es cierto que los discursos de odio, el negacionismo, impulsados por los medios hegemónicos, concentrados y demás, están muy abroquelados en una batalla cultural que sí, están mucho más fuertes que antes. Pero entiendo, eso, que la transmisión y sobre todo y la escucha y la participación y la convocatoria a las nuevas generaciones con sus propias agendas también, que tienen sus correlatos. Si uno invita a reflexionar y a conversar con esas nuevas generaciones, aparecen, hoy decías lo del trap, los pibes y las pibas que cantan,
hablan de lo que les pasa en sus barrios, lo que les pasa a sus amigos, digo, yo no creo que toda, digamos, que la juventud esté tan desorientada. Hay sectores que sí, como ha pasado en todos los momentos de la historia, que hay sectores que miran para otro lado, que son indiferentes, que bueno, hay que tratar de convocarlos. Y en eso me parece que las abuelas, desde su modo de comunicar, han sido también unas maestras que justamente por su propia necesidad, ¿no? de estar siempre convocando a un público de lo más diverso, porque los nietos y las nietas, sobre todo en esta etapa, ¿no? de ya los nietos y nietas adultos, pueden tener cualquier condición social, económica, ideológica, de género, o sea, pueden estar en cualquier lado, pensar de cualquier forma, y las abuelas le hablan a todos y a todas. Obviamente, en otra época, digamos, previo al macrismo, podemos decir, o un poquito antes de la grieta, digamos, antes teníamos una brecha, ahora tenemos una grieta, pero se convocaba, digamos, eso, se intenta no excluir, o sea, siempre, obviamente, hay límites, ¿no? Si hay alguien que está a favor del terrorismo de Estado, digamos, siempre, los límites son claros, pero desde abuelas siempre se intenta convocar, llamar a la reflexión, no agredir, entender que el otro es un otro, pero es un otro par, aunque piense distinto, y creo que eso es lo que, digamos, puede ayudar a comprender también, incluso, digo, a veces, me acuerdo hace no mucho, no sé si fue con una polémica con Dipio, qué sé yo, que Estela, digamos, hablaba, o sea, sin odio, digo, explicar, informar, porque además la estigmatización, la construcción del otro, el enemigo interno, todo eso se construye sobre la ignorancia de un pueblo que no sabe, que piensa que el otro le va a sacar algo, que bueno, eso, creo que la educación es lo central, y la empatía y la amorosidad, digo, también, porque estamos en un momento de una violencia verbal, mediática, extrema, entonces sumarse a eso no ayuda, digo, siempre, digo, y esto lo digo porque con conocimiento de causa, porque de abuela, como decía Lore, digamos, somos de la escuela de las abuelas, y si algo han sabido las abuelas es comunicar con una amorosidad, con un horizonte de esperanza también, por esto, porque a pesar de lo terrible, de todo lo que les pasó, piensen, la comunicación de abuelas nunca ha sido oscura, porque ya demasiado doloroso es todo lo que les pasó. Entonces ellas se basan en la esperanza de poder encontrar ese nieto, esa nieta, la esperanza de poder saber qué pasó con su hijo, con su hija, la esperanza de algún día, aunque no estén, incluso con esa generosidad, saber que quizás ese hombre, esa mujer, sepa en algún momento quiénes son sus padres, cuáles son sus orígenes. Bueno, nada, me fui un poco del negacionismo, pero entiendo que eso, que sí, que existe, que la batalla cultural está más fuerte que nunca, y a esa batalla hay que darle con educación, transmisión, herramienta, información, y de manera amorosa. Eso. Bueno, yo no tengo mucho más para agregar que decir que la educación es nuestra gran fuente de transmisión de la memoria, pensando en las nuevas generaciones que en muchos de los casos no saben, porque tienen una distancia muy grande con lo que fue la última dictadura militar. Y cuando pensamos en el negacionismo, a mí lo que me pasa en lo personal, yo pensé que había batallas que ya estaban ganadas, ¿no? Y cuando fue el 2x1 entendí que no había ninguna batalla que estaba ganada. Y que la batalla es día a día, es todos los días, es estar acá sentados, poder debatir, haber creado estos espacios, continuarlos, poder contarles desde los cuentos, la fotografía, de todas las herramientas culturales, artísticas y políticas que tengamos. Y me pongo a reflexionar un poquito para atrás y me doy cuenta que en realidad siempre estuvo eso. De los desaparecidos decían, algo habrán hecho.
cuando empezaron a aparecer los primeros nietos y nietas decían, pero los van a sacar otra vez de esas familias si ya perdieron los padres. Digo, siempre hay algo, digamos, que hace tratar de traccionar para el lado de negar, de olvidar, de dar vuelta a la página. Y a todas esas manifestaciones les hemos respondido con herramientas, con verdad, y hemos podido construir. Y creo que esa es parte de nuestra batalla ganada. Creo que es poder seguir construyendo, como hicieron las madres, las abuelas, cuando salieron a pedir por sus hijos, cuando entendieron que sí, que algo habían hecho, habían salido a militar, eran militantes políticos, eran actores políticos, cuando restituyeron a los primeros nietos y dijeron, no los estamos sacando de una familia que les está dando amor, los estamos sacando de un lugar perverso, porque esa gente estuvo vinculada directa o directamente con el asesinato y la desaparición de sus padres. Y bueno, así en lo largo de los últimos años. Y me parece que es un poco esto, me parece que es algo que va a pasar siempre, y es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar como desafío desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bueno, gracias, Pau. La verdad que bueno, vamos a ir cerrando, y tus palabras son un poco integradoras, ¿no? de todo lo que vienen transmitiendo como la memoria, como un proceso permanente, constante, transformador, integrador, que tiene sus fronteras, pero que las va atravesando y que las va ampliando. Así que, bueno, sobre todo agradecerles su presencia, su participación, su apertura para venir a charlar desde el trabajo enorme que hacen todos los días. Agradecerle a los compañeros también acá del equipo del Borges, que armaron toda la instalación de actividad. Reponer que mientras estuvimos conversando fueron pasando en la pantalla imágenes que tenían que ver con el trabajo del Conti y de la Secretaría. Nos faltaron algunas imágenes del trabajo de abuelas. Pero bueno, queríamos invitar ahora para cerrar la actividad a Ezequiel y a Jimena Pautazo, porque teníamos para Abuelas de Plaza de Mayo una entrega muy especial, muy simbólica, que se gestó el año pasado en el marco del cumplimiento de los 45 años de Abuelas de Plaza de Mayo, y con el trabajo de Gustavo Vázquez Ocampo, una construcción colectiva, una obra artística colectiva que es la de los pañuelos. Así que no sé si ahí la están trayendo. Gustavo, te invitamos a subir. Literal. Sí, no dije que en el Borges también celebramos los 45 años. No me decís que iba rápido. Suena pesado, pero no lo es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de las abuelas, muy agradecido. Ahí, no sé. No, simplemente agradecerles nosotros, abuelas, a todas las que estuvieron aquí presentes hoy, pero especialmente por las abuelas hicimos este homenaje a los 45 años con curaduría de Gustavo Vázquez Ocampo, donde participaron más de 20 artistas, 25 artistas de primer nivel, haciendo cada uno su pañuelo, que entre todos los pañuelos conforman un pañuelo gigante. Es muy bonito, no sé si lo pudieron proyectar ahí. Ahí se están viendo en la pantalla uno de los pañuelitos. Ahí van pasando algunos. Y bueno, y queremos que esto esté en la Casa Abuelas o que gire por donde Abuelas así lo desee. Por eso hicimos una caja que parece un poco aparatosa, pero es una caja como para que no se dañe y que pueda viajar de Ushuaia a La Quiaca. Así que ojalá los derechos humanos estén siempre presentes en todo territorio, en todo nuestro territorio nacional. Gustavo, ¿alguna palabra? Bueno, en general el trabajo que se hizo fue para mí maravilloso. Me pareció en su momento un poco chica la propuesta, pero el símbolo del pañuelo es tan grande que una vidriera le valió un lugar para esos 45 años de lucha.
Y bueno, y me encanta la propuesta del Borges, de ambos, señorita, ¿no? Señora. No hablo de mi vida privada. Bueno, de ellos dos principalmente y no sé a qué iba. Nada, que pueda girar por todo el país, ojalá que se pueda. Esa era la idea un poco inicial cuando se empezó a elucubrar el tema de un homenaje que fue este. Y bueno, eso, nada más. Agradecerle también a Fer Farina, que está acá presente, Cristina Piffer, que es uno de los pañuelos que se van aquí en esta caja, y al equipo de montaje, que todos los compañeros hicieron este dispositivo para poder circular.